Hola, hola, agüita. Ya me he quitado el café, ya. Esto lo digo siempre, ¿no? Otro día, no sé. Bueno, pues Buenos eso, días. agua. Buenos días. ¿Veis mucha diferencia? Marce está ahí súper tapada y yo aquí Sí, con tirantillos, porque aunque vivimos cerca, la diferencia de estos cuantos kilómetros, allí sí. se nota un montón, Sobre todo es ¿eh? que son en subida, entonces, claro, es lo que se nota. Se nota. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Va, te dejo que lo digas. Pues hoy vamos a hablar, no, pero mira, es trampa, porque la que tiene el título chulo es ella. Pero bueno, yo hago Sí. la introducción y ya cierra con el título. Bueno, vamos a hablar un poco, pues eso, de la soja, de las diferencias que hay entre los estrógenos, fitoestrógenos, bueno, un poco de todo este Mm. tema que yo creo que aún sigue generando algo de debate, ¿no? O un poco Sí. de duda Hay mucho mito, en hay mucho ciertas mito. patologías concretamente. Y hay mucho debate, soja sí, soja no. Ya no solo soja, que también. Fitoestrógenos sí, Exacto, fitoestrógenos no, eso con es. el tema cáncer, con el tema tiroideo. Bueno, como introducción y como resumen a desarrollar es ni todo es blanco ni todo es negro. Todo depende. Como todo, ya sabéis que nosotras no es que no, de hecho, tertulias nutritivas surge para mojarnos, pero es que es verdad que ni todo es blanco ni todo es Claro, negro. claro, es que no te puedes, o sea, te puedes mojar diciendo cosas que son tal cual, pero es que siempre va a depender, es que Claro, ahí radica realmente bueno, pues lo bonito, ¿no? De todo esto, porque claro. realmente no somos un patrón, no somos todos iguales, ni todos vamos a funcionar igual, entonces, bueno, pues Claro, a es quien que, funciona una cosa, pues a otro no, o a claro, otra. depende del paciente, en este caso de la paciente, Mujeres, porque hablamos de salud hormonal y un hombre no se plantea si la soja le beneficia o no, pero en una mujer, ay, cuidado, porque si hay mucho antecedente de cáncer, la soja sí, la soja no. Ay, cuidado, porque si tengo la tiroides tocada, no es lo mismo. Dentro de tener la tiroides tocada, porque hay hipotiroidismo subclínico, sin diagnosticar un porcentaje elevadísimo de la muchísimo, población, muchísimo, muchísimo, muchísimas. ya vamos a hablar también de un hipotiroidismo de autoinmune, un Sí, Hashimoto. Hashimoto. Soja sí, soja no. Depende del paciente, hay que mirar al paciente. Es que, claro, esto entra también del paciente, nos referimos realmente al contexto también de ese Claro, paciente, ¿vale? De esa paciente, claro. porque claro, es que está claro, o sea, hay quienes funcionan y a quién no, porque con el tema de las Mm. isoflavonas, por ejemplo, los suplementos para el tema de la menopausia no es que llevan soja, sino que llevan las isoflavonas, ¿vale? Hay a quien le hace un efecto y le funciona y hay a quien no. Entonces, claro, ahí es cuando Exacto, ya no te tienes que exacto. plantear directamente el final, de decir, es que esto me puede afectar a un cáncer. Vamos a probar a ver qué tal te funciona, porque igual es tu cuerpo que lo rechaza. Y dice, esto no me va bien, y probamos con otra cosa muy No, ya diferente. no es que lo rechace, simplemente que no le hace Es que no le efecto. hace ningún efecto. Entonces, claro, hay quien dice, oye, yo con esta dosis de isoflavona voy genial, me van genial, me hace Mm. un efecto tremendo, reduzco Sí, sofocos, malestares, y no hay nada más que ir a buscar. claro. Vamos a sentar un poquito bases. ¿Qué es? Porque esto lleva mucho a confusión. Y lo sé. Estrógenos, fitoestrógenos, que parece lo mismo, pero no lo es. Estrógenos, manera sencilla, hormonas naturales que fabricamos nosotros. Sí, Fitoestrógenos, todo lo que tiene fito es planta, ¿vale? Entonces, son compuestos vegetales que tienen isoflavonas, por ejemplo, y que son similares al estrógeno. O sea al que estradiol. actúan en este mecanismo que es llave cerradura. En los receptores Pueden, ahí. un fitoestrógeno puede acoplarse, de hecho se acoplan a receptores de estrógenos y pueden actuar modulando parecido a como modularía un estrógeno. De ahí que algunas mujeres, sobre todo cuando empiezan con desarreglos, empiezan en una perimenopausia ya cercana a la menopausia, estas isoflavonas al principio pueden tener efectos Claro, beneficiosos porque imitan a eso e imitan a estos estrógenos que que están están en decayendo. caída. Claro, Ujú. exacto. Entonces es como, mm, podría ser como un sustituto, realmente. Los estrógenos de forma natural, ¿vale? Están cayendo porque es algo Claro, fisiológico y entonces la suplementación, de hecho, o sea, está estudiada, o sea, se plantea de esa forma. ¿Cómo claro. sustituir esos estrógenos que están en picado? Em, y en ese caso aparece, pues eso, los de Las las isoflavonas. isoflavonas. Y entonces, claro, llegan allí a ese punto y hacen como pues eso, intentan abrir, intentan ahí modular y eso el cuerpo lo entiende como que es a lo mejor claro, todo depende también de la dosis, también depende de, de De la la, de pureza, la depende de pureza y muchas todo cosas. esto, ¿vale? Pero bueno, esa imitación
se da, ¿vale? Se produce a nivel de que el cuerpo con eso es suficiente para que entienda que a lo mejor module un poquito más esos síntomas y no sean tan bestias, ¿vale? Claro, es que si Principalmente. tenemos una caída hormonal así y yo con isoflavonas la tengo así, evidentemente la caída va a estar porque yo estoy entrando en menopausia, pero mi sintomatología no va a ser tan abrupta. Si Exactamente. puedo durante un año, por ejemplo, modular esos síntomas, pues voy a llegar a la menopausia un poquito mejor. Es que, claro, el de poder mitigar un poco esos síntomas, ¿vale? Algo Claro, tan claro. brutal que es como que es algo con el que el cuerpo ha estado ahí totalmente y de repente, ¡pum!, se da ese desequilibrio, claro, ¡pum!, aparecen, y sobre todo, aparecen estos síntomas bueno, ya hemos hablado mucho de menopausia y demás, y bueno, Pepa es experta en este tema, pero que aparecen de golpe, que no se sigue sin Mm, hablar, se sigue sin mencionar, se sigue sin decir nada de esto. Yo mm. tengo en consulta, además, no sé si ha sido casualidad, pero dos mujeres en edad que una perimenopausia y la otra ya menopausia, diría, y aún estaban con anticonceptivas. Bueno, el tema de IU ahí Em, es un melón, eso es otro melonaco, eso es otro claro, melonaco. entonces, claro, o sea, yo, pues eso, ¿no? Entro en la tal, digo, pues ves a la y la ginecóloga en este caso, a la que fue una, le dijo, sí, es que, dice, no sé qué hacemos con esto. O sea, ¿qué Claro. estamos haciendo Es que ya? Tengo, además, mira, tres mujeres ya. claro, es que además cuando llegamos a una edad, ya no hablamos solo de menopausia, cuando llegamos a 40 y tantos largos y tal, en la pastilla anticonceptiva, o sea, el anticonceptivo, mm, independientemente de todo, tiene muchísimo riesgo de trombo en nosotras. Mira, yo voy a Es que decir es algo, mucho riesgo. y es el hecho de que si te lo han puesto porque había alguna patología, alguna condición ginecológica que digamos que de alguna forma refuerza el por qué está, vale. Ahí ya no me meto porque cada uno sus circunstancias médicas, pero si lo estamos haciendo por método anticonceptivo, que Es sepamos inevitable. que los hombres se pueden hacer vasectomías, Hombre, ¿vale? vamos. Es que aquí siempre, Que bueno, aquí, ¡uy! Saco la bandera, ¿eh? porque o sea, no me sigue entrando en la cabeza que una mujer esté pasando por toda esa alteración hormonal como método anticonceptivo teniendo la opción de que el hombre se haga una vasectomía cuando es algo totalmente ambulatorio. O sea, es que Claro, porque no, estamos hablando ya de parejas que ya tienen una edad y consolidadas. que, y que tienen claro posiblemente que no quieren tener más hijos, ¿vale? Entonces, ¿por qué voy a estar yo hormonándome con todas las consecuencias que tiene? Porque parece que como la píldora es tan chiquitita o como llevas el DIU ahí, Ahí que no lo dentro que vendes no lo ve, nada exacto. más que tu cuerpo, pues no pasa nada. Perdona, ¿Y qué pasa? estamos metiendo hormonas que no nos corresponden. Es verdad que sobre todo el DIU lo ponen mucho cuando en mujeres hay sangrados de estos muy Muy heavy hemorrágicos y y todo eso, demás, sí, lo sé. que no deja de ser un parche, ¿vale? Que Es no que, deja de ser exacto, es un que es un parche. parche, porque es que luego detrás de ese sangrado, y yo lo viví en casa, ¿vale? Porque lo vi con mi madre y demás, detrás de ese sangrado había un mioma. Claro, es que algo pasa, esos sangrados no son normales. Claro, Entonces, ¿yo qué hago? Tapar el sol con un dedo. Aquí te pongo un DIU que te retira la regla y bueno, tú claro, estás al feliz como final una el cuerpo perdiz. de mi madre le expulsó, por decirlo de alguna forma, el yu. ¿Sí? Em, Ya, O sea, mi madre estaba con el Yu, se quedó embarazada con el Yu de mi hermano. toma. O sea, que ya su cuerpo es que nos, o sea, yo se lo dije, digo, ahora que ya más o menos entiendes algo, digo, es que realmente mi madre no estaba regulada hormonalmente, o sea, era algo que su cuerpo no lo rechazaba. Luego tuvo un episodio de un pequeño ictus y tal, no sé qué, y el médico le dijo, olvídate de seguir planificando. Hombre, Olvídate, claro, olvídate. claro. Claro, ni anticonceptiva ni nada. Entonces, claro, bueno, se volvió a poner el DIU, otro DIU, pero no lo rechazaba. O sea, es que no había forma. Y nunca olvido esa escena porque fue que fuimos al médico, estábamos ahí en la sala con mi padre esperando, tal, y después pasa. Y mi padre dice, pero ¿a qué? Tal. Y a la que entró, claro, luego me lo contaba mi madre, me dice, el médico la estaba esperando con la hoja para que autorizara la vasectomía. Dijo, tu mujer ya no puede seguir planificando. Dice, aquí te operan de aquí a final de semana, te hacen la Mm. vasectomía y ya está. O sea, que mi padre no le dio tiempo ni a decir ni que sí ni que no. Que a lo mejor el hombre ha dicho que sí, pero claro, se lo tomó como tan de, y claro, me Claro. pareció, o sea, porque mi madre ya no podía. Y a partir de ahí, pum, 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 mioma y al final operada casi de urgencia. Bueno, en Es fin, que tenemos esta cultura de que la parte de la concepción depende solo de nosotras. Perdona, 100% está el recae. preservativo, que además en parejas jóvenes, recomendado al 100% por todo lo que puede haber alrededor, ¿vale? Cuando tu pareja no es una pareja estable, Mm, preservativo preservativo. siempre.
Porque estamos hablando, no solo hablamos de un embarazo, estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual que pueden tener muchísimo riesgo, del tema del papiloma humano, Es que, el tema de sífilis que estaba erradicada y está, vamos, otra vez. vamos, esto es la fiesta. Entonces, cuidadito ahí, nos estamos yendo del No, tema, no, pero seguimos claro, pero hablando. volvemos, ¿vale? Porque, o sea, que tengamos en Claro, cuenta que esto no recae solamente solo en nosotras, ¿vale? De exactamente, que es exactamente. parte y parte. Entonces, claro, nosotras tenemos que cuidar lo que nos corresponde a nosotras, que es en este caso que cuando nos acercamos a lo que es una posibilidad de la perimenopausia, pues a lo mejor es el momento de liberarnos de todo método anticonceptivo y dejar que nuestro cuerpo empiece a fluir hormonalmente para saber cuáles son esas caídas. Porque, Claro, claro, estar porque, con sofocos, pero con el DIU, es que eso es algo claro, muy, claro. muy heavy, ¿no? De Para el hecho, de cuerpo. hecho, la mujer que está con el DIU no sabe si está o no está en menopausia. Solo lo sabe cuando tiene su revisión y ven que pues el endometrio está finito, o sea, todo lo que conlleva la menopausia, No, yo tengo que los mujeres que se ovarios sienten están... mal. O sea, si creo que yo estoy, yo la miré y digo, a ver, es que creo que estás ya en la menopausia, lo que pasa es que no estás dejando a tu cuerpo que haga esto de forma natural porque se me encuentro rara, ¿no? Es la sensación de Claro, me encuentro rara. claro, Claro, está el cuerpo ahí queriendo decirte, claro. venga, va, déjame. Tengo aquí una caída hormonal, pero al mismo tiempo tengo algo que me lo está sosteniendo, entonces no Rara. dejo fluir, efectivamente, Mm. efectivamente. Entonces, bueno, pues eso, que es diferente, los suplementos están muy bien pensados en ese sentido. Y es verdad que Mm, el tema de la soja, en su momento, ¿no? Había mucho debate con el tema del cáncer y demás, sí, pero sí. Y ahí hablaremos de dosis y de dónde tiene ahora hablaremos de eso. Pero, eh, vale, en el tema este de sintomatología en menopausia y en perimenopausia, hace unos años solo se conocían las isoflavonas de soja y el onagra y sí, tal, pero hoy en día hay mucha suplementación, mucha muchísima. es mucha, no para de salir polen, azafrán, Azafrán. cimifuga, hay muchas para paliar toda esta sintomatología. La soja está bien, las isoflavonas están bien, pero hacen efecto, no hacen efecto en todas las mujeres, como como toda la suplementación, pero las isoflavonas, yo lo que veo por experiencia en consulta es que tiene efecto al principio. Que Cuando luego tienes esto, ya, vale, 42, 44, 45, pero cuando te metes ya en una menopausia con toda su se quedan cortas, sintomatología, ¿no? la isoflavona se queda muy corta. Vale. ¿Vale? Claro, es Entonces, que a puede tener en ser, cuenta. claro, pues a tenerlo en cuenta porque a lo mejor en el momento que estás empezando a sentirte rara, porque creo que esa es un poco la Claro, empiezas definición, unas, ¿no? con unas isoflavonas o empiezas con Mm, metiendo soja de manera natural, porque también no nos olvidemos, no es lo mismo, y esto lo vemos ahora con soja y tiroides, no es lo mismo que yo coma soja, tempeh y el otro, que es lo más habitual, y el edamame, por El ejemplo, edamame, que es la legumbre, que es la soja, que yo empiece o con todos estos fiambres y todos estos ultraprocesados que han salido veganos, que son con base de soja, que son o una a tomando mierda, la es leche, la bebida de soja, pensando claro. que, Bueno, la bebida de soja, le pasan así una soja por encima, pues como la bebida de almendra, ¿vale? Es agua con un poquito de almendra. Y la soja lo mismo, ¿vale? La que me bebida río de porque mi soja. madre la pobre me decía, claro, me hice la soja y dice, voy a comprar bebida de soja. Y dice, mamá, digo, no, no, no te compres, claro, porque mi madre es verdad que tuvo una menopausia adelantada. No, no es que tuviera adelantada, porque a ella sí que le Los dejaron los ovarios. ovarios, pero claro, no sabía cuándo, o sea, porque ya no, de Claro. repente le llegó ahí, la verdad es que bueno, fue suplementarse poquete y enseguida lo reguló. Claro. Pero claro, se pensaba, se voy a comprar la bebida de soja y ya con esto lo tengo apañado, ¿no? Que me hacía gracia. No. De que A no. ver, en tema, por ejemplo, tiroides, una o dos raciones de soja en forma de alimentos es segura, está comprobado en todos los estudios. Pero claro, ¿qué pasa? Que hay gente, como pueden ser, por ejemplo, los veganos, que tiran mucho de Sí, la soja texturizada, o sea, proteína tienen muchas vegetal. raciones al día. Entonces ahí no está tan estudiado, ¿vale? Porque hay mucha ración, sacan su proteína mayoritariamente de la soja. Sí. ¿Vale? Entonces, ahí, bueno, saldrán estudios en un futuro. Ahora mismo no hay estudios fiables de esto, pero una o dos raciones, pues un yogur de soja, un buen yogur, ¿vale? Pero sobre todo, soja, Los fermentados el es lo que más interesante. exacto, el tofu, el tempeh Mm. y el otro, el edamame, por ejemplo, a mí no me gusta particularmente, pero bueno, no es lo mismo eso que yo ponga una suplementación. ¿Por qué? Porque la dosis no es igual. No es lo mismo del alimento que una cosa suplementada que está procesada. Dependemos ahí de cómo esté procesado, de sus excipientes, de la dosis.
Aquí de vamos la a lo dosis de que llevo. apoyar, que muchas veces usamos esta palabra y a veces queda como un poco en el aire, el que se refiere de que si estamos con síntomas y tal, un buen suplemento es necesario, ¿vale? Y Mm, apoyar con la alimentación, es decir, de vez en cuando, pues ese tofu, ¿vale? Ese tempe y demás, mm, nos ayuda a reforzar un poco esa dosis sin que nos lleguemos a pasar, porque a lo mejor solamente con este lado nos quedamos muy cortos y con claro, la suplementación, oye, no vamos a quedar de todo cortas, pero es verdad que no está de más el hacer estos cambios y sobre todo yo creo que el hacer ese cambio de alimentos fermentados y demás también implica de forma a lo mejor más implícita, así sutil, un cambio de alimentación que también es necesario, eso es, eso es. Es ¿vale? que, claro, no podemos hablar aisladamente de alimentos porque dependemos de la absorción y eso depende de cada persona, del pH del estómago, de cómo estemos, si hay una disbiosis, depende de muchas cosas, ¿vale? Entonces, el estado nutricional es muy importante. Y, Sí, y, pensar que porque yo un día como tofu y luego me tiro, que eso le pasa a muchos veganos, ¿vale? Porque hay muchísimo vegano que come mucha mierda, mal que vive comida. de patatas fritas, me voy al McDonald's y me como, y se creen que lo hacen súper bien. ¿Vale? Y comen mucha porquería, pero porque yo un día a la semana como tofu, otro día como legumbres y otro día como soja texturizada, pero luego todo lo demás son ultraprocesados porque son veganos. El estado nutricional y la calidad de mi nutrición depende mucho de todo, Deja mucho que de sea. todo. Es en general todo, sí, vamos a ver, si nos quedamos cortas, ¿vale? Nosotras las mujeres, cuando tenemos una alimentación variada, ¿vale? Que no somos ni veganos, ni vegetarianas, ni demás, y ya se nos resulta complicado llegar a los requerimientos de proteína y eso, o sea, Uf, imagínate si estamos en esta parte. Entonces, llega, llegar a proteína a nivel vegetal, con estos alimentos es muy es difícil. muy Es muy difícil. difícil porque la absorción, no es lo mismo la absorción de una proteína animal que de una proteína vegetal. Tienen que tener No. en cuenta muchísimos trucos, ¿vale? Además, hablando de verdad, o eh, sea, trucos para poder sacarle el máximo partido posible a esa proteína vegetal que están Claro. consumiendo. Y todo eso siempre es en teoría, porque luego dependemos de lo que yo voy a absorber. Mm, Que eso Yo de la parte particularmente, digestiva, claro, con cómo está el pH de mi estómago, si tengo una buena absorción, que no tenga una operación bariátrica o no tenga un helicobacter o tenga una disbiosis, 50.000, un SIBO, 50.000 patólogos, un parásito, es 50.000 que solamente historias. ya con tener el pH alterado ya no estamos absorbiendo lo Claro, que toca. hombre, claro, Ya partiendo desde claro. allí ese puntito. Luego, además, todo lo que se suma, al final te quedas con vamos, en negativo, ¿vale? Mm, Entonces, que cuando hay que suplementarse, está bien suplementarse. La soja, lo que dice Pepa, a lo mejor es verdad que tenga ese efecto al principio, ¿no? Porque estamos. Claro, tiene sentido, ¿no? Que sea al principio, porque es cuando estamos teniendo esa bajada y ahí llega claro. la Es isoflavona un poco, y es un mantiene. poco como Vale, de contención, sabiendo que es un poco como que esto viene a 25 kilómetros por hora y yo pongo la mano y consigo que venga a 20. a 20. Sigue viniendo, pero viene más lento. Entonces, le da más tiempo a esa adaptación a mi cuerpo a acostumbrarme a esta bajada de estrógenos. Sí. Otro suplemento ¿Vale? también que me gusta mucho, que lo he probado en familia, es el de IFA de la Tierra con tema de los hongos y demás. Mm, Ah, yo estoy flipando con el tema de adaptógenos, melena de de león, Elena de León, sí. córdiceps. De Oh. Reichi, o A sea, ver, las aguandas, o sea, porque es una mezcla de todos estos hongos que va muy bien y la verdad es que estos adaptógenos y la verdad es que mm, tenía a un familiar que estaba, bueno, la pobre estaba a tope y me dijo, guau, qué maravilla, o sea, es que estoy volviendo a ser sí, yo otra vez. sí. A nivel emocional, sobre todo Sí. también porque le afectaba mucho a nivel emocional, estaba como más Hombre, claro, es ese que muchos de cambio. estos adaptógenos tienen efecto eh, a nivel de niebla mental, de apatía, Ahí está. de energía. Un Cordyceps, un Reishi, sin ¿Ves? alterarte, o sea, no es un ginseng, ¿vale? Sí, no tiene nada que Incluso ver. hay adaptógenos que son ginsengs que no alteran, no te da. Yo, por ejemplo, ginseng, cuando no os acordaréis, bueno, o sí, Sí. depende de la edad que tengáis, cuando salió el ginseng, yo me acuerdo que todo el mundo decía, oh, es que vas tan bien, no sé cuánto. Y digo, pues venga, voy a comprármelo. Una Mira taquicardia, como una moto. pero que se me salía el corazón literal. O sea, era como si me diera golpes. O sea, una sensación horrorosa. El rey sí te da energía, Pero no. pero no te da ese estado de Ah, nerviosismo por dentro que no sabes qué pasa. están ahí Entonces, mezclados porque está eso, la esgawanda también, que es para ese momento sí, es una combinación, ese suplemento me parece a mí maravilloso. Es mm, costoso,
depende cómo lo queramos ver, ¿vale? Porque verá que pues una buena calidad de hongos y demás y tal. A ver, ¿qué va a decir Pepa? Yo, que soy una buscadora, si no lo sabéis, os lo digo ya, yo soy una gran buscadora porque en el tema de suplementación hay mucho negocio. Sí, Además, un negocio que no es como la farmacología que está regulado. Aquí la suplementación no está regulada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay mucha trampa. Hay mucho tal. Entonces, IFAS es verdad que a mí es una suplementación que me gusta mucho, pero que es cara. es cara. Y he encontrado una suplementación que es alemana, que yo la estoy tomando. Entonces, no lo he dicho hasta que no he llevado 2 meses tomándola, que es una mezcla también de, De de hongos. hongos. A mí los alemanes me gustan porque son germánicos. Porque lo que pone ahí es lo que es. No es Sí, como aquí en España que muchas veces disfrazo, rayo lo legal, lo no legal. Allí no, ¿eh? Allí la legislación es, sí. es muy rigurosa y lo que pone es lo que hay. Y me está gustando mucho y desde luego el precio no es el de IFAS. A mí IFAS me encanta y es nacional y todo lo que tú quieras, pero hay economías que no se pueden No, permitir es esa que suplementación. se van un poco caros y sobre todo teniendo en cuenta que no es una cosa que te vas a tomar solo un mes. Es que te Claro, lo tendrás que seguir claro. tomando Y durante que no mucho te la vas a tiempo. tomar tú. Y que no te la vas a tomar tú sola. Si es algo que es bueno, se lo va a tomar por lo menos los adultos de tu familia. Es ¿Vale? que Entonces, preguntarme si queréis la marca y me gusta sí, mucho. lo de yo de los alemanes también tengo una suplementación para el tema de la microbiota y tal. Mm, Súper bien. O sea, precio y calidad. O sea, sí, sí. Calidad sobre y todo. Y combinación precio de. también. O sea, investigación y combinación. O sea, es una pasada. Eso también, Sí. en eso coincido Sí, con ella. me gusta mucho. Entonces, pues eso, para todas estas cosas, para regular ese pH y tal, el tema de los hongos, la energía, tema de los hongos, son unos grandes desconocidos Los hongos y son son los un aliados. grandísimo apoyo. Son un grandísimo apoyo. Yo con la melena de león he flipado. La merenda es una pasada. He flipado. Me gusta mucho, Yo de verdad. he flipado muchísimo porque es que, o sea, la de beneficios que tiene. O sea, es una pasada. Y es económica, ¿eh? O Sí. sea, sola es bastante más asequible que junto. Pero bueno, que es que siguen saliendo y es que la combinación de. O sea, porque es muy flipante que entre ellos tengan Hacen esa. Sí, sinergias, esa hacen sinergia sinergia. y, claro, la palabra lo dice, ¿no? Se adaptan a las Mm. circunstancias. Entonces, claro, es una pasada porque tienes una sinergia de hongos que entran a tu cuerpo y en función de lo que haga falta, se adaptan y trabajan en ello. Exacto, modulan o no hacen nada, pero sobre todo modulan. Es una pasada, así que. Bueno, en cuanto a soja y estrógenos y salud hormonal, para resumir, el estado nutricional, eh, sobre todo también hablamos aquí de tiroides y tal, es muy importante. Tener suficiente yodo, selenio Uf, y una dieta equilibrada es muy importante, ¿vale? Es muy importante. No es lo mismo lo que hemos dicho, por dosis, comer tofu o tempeh o edamame que meter una cápsula o dos o tres de una suplementación de isoflavonas de soja, ¿vale? mm, Y en general no, no podemos hablar de un alimento es maravilloso per se y lo hace todo, ni un alimento es horroroso per se y es malo. Depende de la persona. siempre va a depender del contexto de la persona y, y bueno, yo me atrevería a decir que también de la calidad, es decir, hay sojas y Sí, sojas, ¿vale? hombre, Hemos hablado aquí, lo hemos dicho, evidentemente, fermentados, evidentemente. ¿vale? La soja fermentada, bien de ingredientes y demás, no tiene nada que ver con las cosas ultraprocesadas que te Claro, sacan. pues soja fermentada como ingrediente, soja. Soja, no está, Soja. ¿vale? No, no Ahora busquemos más. tú te vas y cada vez más, y esto es una de las cosas que nos tiene que hacer tener ese punto crítico y esa mirada crítica en nutrición, que debemos de tenerla de la Agenda 2030 que está a la vuelta de la esquina, que quieren que cada vez más la gente sea vegana, no coma carne, comamos insectos, que ya Ya está, comemos. Ya comemos ya está. disfrazados de no sé cuánto, pero tú llegas a cualquier supermercado en Mercadona menos, pero ya cada vez el stand es más grande, pero en Lidl, Aldi y todo esto, cada De vez el stand Vegeta. es más grande de mortadela vegana. Tú empiezas a leer ahí y eso es una mierda. Hamburguesas no sé cuánto, otra mierda. ¿Tú quieres consumir soja, tofu, tempeh, edamame y poco más? Pero como ingrediente soja, tu taco, soja texturizada, creo que solo lleva soja, Sí, pero cosas no, Por- no. claro, estamos en la parte de la. Seguimos buscando el alimento,
¿vale? No buscando el Exacto, producto. Porque es que al final no es lo mismo buscar el alimento que buscar el producto. Tú estás buscando soja texturizada, te buscas la bolsa que pone soja texturizada. No te busques claro, la soja texturizada que trae no sé qué, no sé cuánta, no sé cuánta. Y claro, ya eso es un producto, ¿vale? Que lleva claro. X cantidad de ese alimento, ¿vale? Que no es lo mismo Mm. buscarlo que sea un 100%. Entonces, la calidad, ¿vale? Las bebidas de vegetales de soja, yo lo siento mucho, pero para mí eso no tiene ninguna... Ya, pero hay gente, yo por ejemplo, yo no me tomo el café solo. Entonces, yo sé que la bebida vegetal de almendra sin azúcar, pues tiene un 97, 96% de agua y tiene un 2, 3% de almendra. Pero es que yo no soy capaz de tomarme un café solo. Entonces, como alternativa, ahora busca las que tengan mayor porcentaje Pero es que de prefiero que se beba almendra. una bebida de almendras a que se tome la de soja. Bueno, pero Porque la ahí veo depende también un poquito del del paladar gusto. de Eso cada también uno. depende del gusto, pero creo que las que hay, las bebidas vegetales de soja es que no son... La soja que se utiliza no es de buena calidad, Ya, bueno, en fin, pues eso. exacto, Pero exacto. que sí que ya tampoco vamos a entrar ahí ahora mismo en este Mm. debate. Pero bueno, que Pero buscamos siempre bueno, calidad, ¿vale? en tema seguridad, no seguridad, una o dos raciones de alimentos con soja, un yogur, siempre hablando de buena calidad, de soja, ¿vale? No de subproductos de estos basura, son seguros y si te gustan, fenomenal. Yo es que todo el mundo me ha dicho que es que no sé cocinarlo. Yo al tofu no le encuentro sustancia, por A mucha ver, especia que le ponga. no tiene, bueno, claro, hay que dejarlo marinando por lo menos un día, dos, para que coja algo de sabor, pero Cinco bueno, aún semanas, así, eso no coge sabor. no, a mí es que no No. me gusta comérmelo solo como tal. Buf. Ni la soja, o sea, yo la soja, por ejemplo, una lasaña de soja está buenísima, ¿vale? De soja texturizada porque le hago la Mm, boloñesa con la soja. Entonces, claro. claro, la boloñesa coge su sabor y está acompañada de más cosas. Si meto algo de tofu, pues a lo mejor como si fueran fajitas, ¿vale? Como si fueran los Mm. tacos y demás, pues meto el tofu lo salteo, tal. Yo, Pero solo a la plancha y tal, eso yo no me lo como. yo es un alimento que no consumo. ¿Por qué? Porque yo si quiero hacer una boloñesa, nutricionalmente no es lo mismo si yo meto carne, no es lo mismo que si yo meto una soja Claro, no texturizada. tiene nada que ver. Entonces, yo Claro. quiero la proteína de aquí. ¿Por qué? Porque absorbo, porque tengo un 20-25%, 20-21. Yo, Y sin aquí chorizo, absorbo un 5 como en el mejor de los escenarios. yo la metía, Entonces, o sea, ya hace mucho tiempo que no la suelo tomar, pero bueno, es verdad que como por tener esa opción de más proteína sí, vegetal, por por variar. variar, y ya está, pero bueno, que ahí está, ¿vale? Vale, Pero bueno, ese mensaje general de la soja da cáncer, pues sí. exacto. O Mm, la soja con el tema tiroides. ese es otro tema. Que dice, ¿causa o no causa hipotiroidismo? Porque claro, está No, ese... causar no. El hipotiroidismo Claro, está infradiagnosticado. De hecho, las mujeres en menopausia, de repente aparece un hipotiroidismo, no, perdona, lo has tenido siempre. Lo que pasa es que estaba ahí mal llamado sí, subclínico. clínico, No sí, hay que nada actúa. subclínico. O está o no está. ¿Vale? No hay nada subclínico. Eso se lo han Está inventado. rozando los límites bajos de Exacto. la medicina Claro. tradicional, que o sea, es estar por los suelos, de verdad. Yo no estoy Y entendiendo esas cuando cosas. hay esta caída hormonal, de repente la TSH se altera, no hay esa conversión T4, T3, o está alterada y entonces aparece sumado a todo lo demás toda esta sintomatología de hipotiroidismo. La soja ahí, hay que saber cuándo tomarla porque puede interferir en la absorción de Claro, la si te están medicación, ¿vale? medicando, sí. Entonces, bien separada de tu dosis si estás tomando un Eutirox, una levotiroxina y ya está. Ya está. ¿Vale? Es que no simplemente es eso, o sea que no está contraindicado el consumo de soja, hay que saberlo hacer y es pues eso, separándolo y demás. Pero es verdad que durante mucho tiempo se ha tenido la soja ahí como que parecía que sí y luego como que, ay, Mm, no, que parece que nos enferma, ¿no? Y tampoco es a ese no, punto, ¿vale? exactamente. Em, Siempre va a depender, ¿vale? Hay quien a lo mejor dice, oye, pues a mí me sienta mal. Mira, tengo el caso de una paciente que antes, o sea, era como que comía muy bien, ¿no? Y se comía tenía hipotiroidismo, tiene hipotiroidismo, porque no creo que se le haya ido, y comía ensaladas de brócoli, donde se lo Uf, comía crudo. Claro, yo, de eso no salió en la consulta, entonces ya luego hablando dice, no, porque claro, a mí me encanta la ensalada. Yo digo, pero ensalada, dice, de brócoli, digo, pero lo cocinas, y dice, no, crudo, me encanta, tal, y digo, y le dije, hay que claro. cocinarlo. Digo, es que no es lo mismo que te comas una floreta de esas cuando estás cocinando y porque tal, que te comas un bol con todo ese brócoli y cuando llegaba el verano era su ensalada favorita. Uf,
Entonces, claro, para que veáis el contexto, ¿no? De que es que el brócoli parece que también, ojo, cocinados, ¿vale? Y en ese contexto esa Claro, paciente, el brócoli cocinado pierde las sustancias bociogénicas. claro, Claro, con cocinarlo 5 minutos, ya está ya lo suficiente, pierde. ¿vale? Pero claro, si te vas a comer una ensalada cruda de brócoli y tal durante muchos días a la semana, durante varios meses, Exactamente. pues ojito, ¿vale? Que es ahí donde Claro, entramos en el depende. O sea, pues es que en este caso se lo dije, digo, es que en tu caso no, esa no se ensalada ya puede. no se Claro. puede, ¿vale? Lo puedes saltear, lo puedes cocinar un poco y luego ya te lo puedes comer. Y ya casi no me gusta, digo, pues Pues, hasta pues que ha llegado la ensalada. teniendo en cuenta que tienes una condición de hipotiroidismo, pues tendrás que no tomarlo. Tú Claro. decides, te doy una opción de que haciendo aquí una cosita No, no, se la dejé de puedas tomar porque comerte ya pensaba tu que era ensalada favorita, claro. muy sana. Le digo, claro que lo es sano. Comerse ese Mm. brócoli crudo es sano, pero en tus condiciones no. Pero en tu condición no, claro, Ya está. claro, ¿Vale? O sea, que claro. ahí está el caso de De depende. aquí, de aquí lo de ningún alimento es bueno o malo per se, depende de la persona, Claro. En este ¿vale? caso, para ella, Entonces, para eso sería buenísimo. Verduras crudas, maravilloso, el brócoli y tal. Pero en su caso, no. ¿Vale? claro, claro. Así Entonces, que me parece un buen cierre. No hay alimento bueno o malo, depende de la persona que se lo vaya a comer. Y ya está, depende del ¿vale? contexto. O sea, parece que queramos siempre cerrar así con el depende y como que se cae ese sabor agridulce, pero es que es así. O sea, lo Pero ves. O sea, es que en nutrición todo depende, claro. como dice la canción, todo depende. Mm. Depende del contexto, depende de De tus muchísimas circunstancias cosas. actuales y todo eso. Entonces, bueno, pues que lo tengáis en Ujú. cuenta, ¿vale? No podemos irnos con mensajes generales de esto da X, porque no es así, ¿vale? No es Son así. muchos factores. Podemos consumir soja, por supuesto, mirando mucho la calidad, ¿vale? Y los suplementos, pues bueno, están allí, ¿vale? Hemos dado bastantes opciones de suplementos. Nos tiene que decir Pepa, bueno, si queréis preguntarnos por mensaje privado el nombre del suplemento, y ella, encantada, os lo pone. Claro, por supuesto. Yo siempre compartiendo, me gusta compartirlo porque de verdad que en el tema suplementación, el mismo suplemento Hombre, de un sitio a otro se va mucho de se precio. agradece. Yo, por ejemplo, tomo fijo, magnesio, ahora he dejado de tomar vitamina C, pero vitamina C me parece imprescindible como antioxidante, electrolitos porque estoy en cetosis, eh, magnesio, vitamina C, omega. Omega. Omega, y luego tomo, aparte porque yo tengo la tiroides tocada, ¿vale? Pero eso es aparte. Pero esos fijos, que además son lo que debería de tomar casi todo el mundo, omega y magnesio fijo, deberíamos de tomar porque todos tenemos deficiencia de magnesio y un desbalance en el ratio omega 3 omega 6, ¿vale? Hay muchísima diferencia de una marca a otra, de dosis, de precio. Entonces, yo soy una gran buscadora porque en suplementación se te va dinero al Se te cabo va del al mes. mes, se te va dinero. Entonces, encontrar una buena suplementación que tenga lo mismo y que me resulte 5 euros o incluso 10 euros más barata al mes es mucha pasta. Se agradece y Entonces, yo mucho. siempre estoy buscando, siempre. Estamos ahí siempre haciendo ese trabajo. Yo a mis pacientes se lo digo, dejar, o sea, cuando voy a pautar la suplementación que vamos a trabajar, siempre me tomo mi tiempo porque es buscar y buscar. Cuando tengo claro qué es lo que creo que le va a funcionar a ese paciente, busco y busco y busco y rebusco, porque claro, al final es la Claro, combinación que sea más económica, que no tengamos que tomar muchas cápsulas, que dure un poco claro, más. O sea, al final, pues eso, intentar siempre que ya que te vas a hacer ese esfuerzo en esto, pues por lo menos que no claro. nos suponga tanto al bolsillo. No sea tan gravoso. Mm. Así que eso, nos preguntáis y dejarnos si queréis que hablemos de alguna cosa, aunque ya tenemos el tema de la grabación de la semana que viene, dejarnos si queréis que hablemos de algo en concreto y tal, dejárnoslo por ahí. Sí. Y darle al me gusta, compartir todas esas cosas. ¿Vale? Nos vemos en el Adiós. próximo. Buen día. Chao.